Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Tengo el agrado de haber podido participar en el proyecto del robot social Tommy. Es un proyecto que venimos trabajando en la institución ya desde casi 2 años atrás y es un robot enfocado en poder hacer que los niños que están ahorita internados en el área de hematología tengan un acompañamiento a través de un personaje amigable y además que los especialistas de la salud, psicólogos, doctores, enfermeras, entre otras personas que están involucradas con los niños, puedan tener una herramienta para trabajar de forma más amigable con los propios niños. Entonces, antes de continuar, quiero comentar un poquito sobre qué es la robótica. Entonces, en general, en el mundo de la robótica, pues puede ser mover motores, utilizar sensores, con ciertas finalidades múltiples. Pero hay un área muy particular que vendría a ser el área de la robótica social. Me parece que no se puede ver la pantalla. Sí se visualiza. Ah, ya, perfecto. Ya listo. Entonces, en el área de la robótica social, lo que vamos viendo es más que nada la interacción entre un robot y lo que vendría a ser una persona. Esta interacción, cuando hablamos de persona a persona, nos llama mucho la atención porque la mirada, los movimientos, los gestos y algunas expresiones faciales que vamos realizando cuando conversamos con otras personas nos enganchan. Es más, cuando una persona por detrás nos está mirando, algo sentimos por ahí que tenemos que voltear a ver a esa persona. Entonces, en el caso de los robots, un área que viene a ser el área de interacción humano-robot se dedica justamente a ver cuáles son los gestos, movimientos, voces, interacciones que permiten justamente una buena interacción, ¿no? Entonces, en esa línea han nacido robots como por ejemplo el robot Jibo. Ese es un robot cuya forma es geométricamente muy sencilla y lo que busca es ser un asistente para el hogar. Muy genérico. Puede funcionar como para programar tareas, puede servir para, por ejemplo, entretener a los niños, contestar alguna pregunta muy inteligente, entre otros. Por otro lado, también tenemos personajes un poquito más dinámicos. Ahí está el caso de Cosmo, ¿no? Cosmo es una especie de pequeño robot grúa que se caracteriza por tener una personalidad muy divertida y traviesa. Y justamente en este pequeño video lo que está haciendo es molestar al perrito, ¿no? Esta personalidad que se creó es principalmente inteligente como para que pueda realizar cierto tipo de actividades con cierta autonomía. Pero también hay casos un poquito más cercanos a lo que vendría a ser, por ejemplo, la salud y la educación. El robot Paro es un robot en forma de foca que se caracteriza por ser muy sencillo en cuestiones de forma. Parece un peluche en forma de foquita, pero lo que han hecho los investigadores es esconder dentro de este robot más de 20 sensores que se encargan de que mientras un adulto mayor está utilizando al robot para abrazarlo o para expresar algún mensaje importante o interesante, el robot va capturando, por ejemplo, cómo va la presión del adulto, cuál es el ritmo cardíaco, captura algunos mensajes, entre otras informaciones que se van capturando mediante la interacción se va realizando. En temas educativos, está más que demostrado de que el hecho de utilizar un robot social como personaje intermediario entre niños facilita mucho la comunicación e incluso permite que, por ejemplo, si tenemos algún niño con cierta condición educativa o cierto espectro, pues se puede integrar súper, súper rápido y súper fácil. Habiendo conocido todos estos casos existentes en el mundo, ¿no? Tanto en investigación como en productos comerciales, el proyecto en realidad se enfocó en un problema muy puntual. De hecho, sabemos de que en el área de hematología tenemos una gran cantidad de pacientes. De hecho, cada mes se van registrando al menos unos 6 nuevos pacientes al año, según la información que nos brindó la doctora Alicia Mafaldo. Y el 95% de ellos desarrolla alguna afección, como por ejemplo la ansiedad y la depresión, que son como pequeños síntomas que van acompañados del propio internamiento. Entonces, ante esta problemática y el conocimiento que teníamos ya en robótica social, comenzamos a indagar un poquito más para saber cuáles serían estas funciones de los robots que podríamos comenzar a crear. Es ahí donde comenzamos a estudiar un caso hipotético basado en muchas experiencias que hemos tenido ya con los propios pacientes y sale el caso de Santiago, un personaje ficticio que en realidad representa muchos de los casos reales que tenemos allá en el hospital, ¿no? En la institución. Entonces, al inicio, pues él despierta y hace una revisión diaria para saber qué es lo que va a pasar con él el día de hoy, qué es lo que le van a hacer. De repente hay una pequeña limpieza, curación, intervención, o simplemente es un control muy sencillo. En segundo lugar, pasa toda la mañana acompañado de su familiar, que en este caso es su mamá, y ven películas para distraerse, por ejemplo. Posteriormente recibe una sesión muy corta con el psicólogo
y finalmente pasa la tarde buscando formas de distraerse de este dolor que siente. Esto puede ser como la representación de un caso o de muchos de los casos que tenemos allá en el área, pero lo que está detrás de todo esto, y justo haciendo parte de exploración e innovación, entra lo que llamamos como los insights, que son pequeñas cositas que se van a encontrar ahí escarbando en la información, entrevistando, conversando con los propios usuarios y los involucrados. Y es que justamente ni Santiago ni su madre entendieron al 100% qué es lo que tenía en este caso Santiago o qué es lo que le iban a hacer el día de hoy. No solo porque de repente podría haber existido alguna barrera de repente del lenguaje cultural, ¿no? Sino porque el propio contexto a veces hace que uno no pueda entender algunos términos que pueden ser muy médicos o que no puede imaginarse realmente cómo es que se ve el cuerpo por dentro. En segundo lugar, nos dimos cuenta de que Santiago en realidad no se siente tan cómodo las primeras sesiones, sobre todo con el psicólogo, psicóloga o con el doctor. Y finalmente, pues, la madre no acompaña 24/7 a Santiago porque pues tiene otras labores familiares y laborales que cumplir en algunos casos. Lo que tocó a continuación, después de haber ido buscando un poquito más de la información sobre los pacientes, fue hacer un focus group. Y ahí justamente 3 niños nos pudieron acompañar para poder definir cuál sería la forma de este robot. Y de hecho, los investigadores que estuvieron detrás de esta pequeña encuesta y focus group nos permitieron definir que justamente entre, por ejemplo, un robot que tenga ciertas curvaturas o cierta geometría no tan puntiaguda y otros robots que parecen más humanoides, sobresaltaba pues la geometría de alguna manera que tenga piernitas, que tenga brazos. Cuando hablamos de, por ejemplo, pantallas, ¿no? ¿Cómo quieres que el robot exprese esta mirada, esta sensación de repente? La conclusión fue pues que tenga el robot una pantalla en la parte de adelante, ¿no? Como para los ojos. Posteriormente dimos una preferencia también sobre los robots en forma de animalitos, como por ejemplo el robot perro en lugar de un robot más como con brazos y piernas. Y finalmente, pues ganó en realidad ya por mayoría un robot con colores un poquito más llamativos. A partir de esta primera experiencia en temas de conocimiento de gusto sobre los usuarios reales, comenzamos a realizar los bocetos. De hecho, los primeros bocetos fueron así muy a lápiz, que en realidad es común y es normal cuando estamos creando productos. Y posteriormente ya comenzamos a darle más color, comenzamos a darle también tridimensionalidad para que la gente y los propios pacientes entiendan de cómo se vería este prototipo o este producto ya materializado. Al inicio pensamos que iba a ser un robot con unas medidas relativamente pequeñas y además una posición como de un perrito que estuviera parado, ¿no? Además una base que parece una especie de cama con una pantalla en la parte de adelante. Sin embargo, entre la exploración propia desde el punto de vista del diseño y el punto de vista de los propios usuarios, fueron saliendo otras propuestas como las que vemos en pantalla, donde se muestra ya un perrito más en posición de sentado, lo cual facilita de alguna manera la fabricación tecnológica y además facilita también el uso del producto, ya que como se imaginarán, el hecho de hacer que un perrito con cierto peso pueda caminar o un producto con cierto peso pueda caminar de forma robótica, implica mayor gasto energético, implica mayor dinámica de los mecanismos. Entonces, tenerlo en posición sentado facilita muchas cosas y nos permite prototipar mucho más rápido. Es ahí donde comenzamos a mezclar tanto la ingeniería con el diseño centrado en el usuario. Y así surgieron propuestas como las que vemos a la izquierda, ¿no? Algunos perritos más, por ejemplo, muy similar al Scooby-Doo, uno similar a un Dálmata, que es muy parecido al prototipo final que hemos logrado, otros como Rottweiler, entre otras razas representativas, o colores muy genéricos. Finalmente, después de haber hecho los bocetos, pasamos a un prototipo ya de precisión, diseñado en un software paramétrico, que para quienes estamos en ingeniería conocemos muy bien, y para quienes no estamos tanto en el área de ingeniería, podemos aprender poco a poco a realizar este tipo de propuestas tridimensionales también. Y quedó como Tommy, justamente el robot que vemos a la derecha. Otro punto muy importante fue no solamente diseñar el producto, sino también diseñar la interacción. ¿Cómo es que íbamos a comunicar ante los propios niños y ante los especialistas que el robot o que el niño siente alguna, imaginemos, un síntoma de tristeza o que tiene ganas de llorar o que se siente muy feliz porque estamos hablando de una, una experiencia muy positiva que ha tenido durante el internamiento o previo al internamiento? Entonces comenzamos a diseñar también cuáles iban a ser los rostros o las miradas que el robot podía disponer. Y ahí comenzamos a trabajar en rostros de expresión, por ejemplo, símbolos de carga, de reproducción de sonidos,
caritas como por ejemplo enojado, triste, molesto, cansado, ojito guiñado, entre otros, ¿no? Es parte del trabajo que se tuvo que realizar también para lograr una buena interacción humano-robot. Y además algo que no se puede ver en gráfico, pero sí en persona, vendría a ser cuál es el mecanismo, cuál es el flujo mediante el cual uno se puede comunicar o puede interactuar con el robot. O en otras palabras, cómo hacemos para usar a Tommy. Entonces, la idea es que el robot pueda reconocer cuando una persona le está hablando para que el robot pueda responder de forma inteligente, ¿no? En castellano al menos. De hecho, tuvimos experiencias previas trabajando con otras lenguas originarias de nuestro país, como por ejemplo el quechua, wajún, aymara, que en realidad en base a la colaboración con el Ministerio de Cultura pudimos obtener cierta cantidad de frases y memoria de audios para que el robot y el especialista, cuando lo necesiten, puedan reproducir, por ejemplo, un saludo en quechua. O cuando quieren de repente trabajar con un paciente que viene de una parte muy alejada de la selva y que habla wajún, puedan de alguna manera invitarlo a, imaginemos, asearse, que puede invitarlo a de repente contarle cómo se siente, o que inicie la interacción para poder hacer alguna especie de juego o dibujo en persona. Y finalmente el prototipo final que logramos es el que vemos en la foto de la derecha. Ya es un robot que la verdad superó el tamaño esperado, porque como buenos boceteadores o ingenieros de boceto al inicio, pensamos que el robot iba a tener pues un largo de 20 centímetros aproximadamente y terminó siendo como 45 centímetros de alto aproximadamente. Lo que pensamos lograr a partir de la creación del robot fue lograr una expansión del uso del producto. De hecho, acá hay uno de los amigos del Tommy que vendría a ser el robot Ropi, que ha sido un antecedente muy importante porque permitió que el equipo de trabajo, tanto en ingeniería como en psicología, entre mucho más en el campo. Y posteriormente lograr algo muy significativo como lo que hicieron con el robot Hugeable en el MIT. Esta investigación lo que menciona como conclusión es que para un grupo de control de niños que trabajó con una tablet, que trabajó también con un peluche y que trabajó, por otro lado, con un robot interactivo como el que estamos viendo en pantalla, salió la conclusión de que efectivamente el robot es el más efectivo para ese tipo de trabajos, ¿no? Y además, pues, no encaja tan bien, por así decirlo, con lo que sería la adicción que pueden desarrollar algunos niños con las pantallas, por ejemplo, ¿no? Ya que está todo enmascarado dentro de un personaje. Así nació el proyecto de investigación. De hecho, este proyecto de investigación que está registrado y titulado como Eficacia de un robot social llamado Tommy para el desarrollo, para el apoyo, perdón, emocional a pacientes hospitalizados por cánceres hematológicos. Lo importante de esta investigación es que estamos trabajando con un grupo multidisciplinario. Está el equipo liderado sobre todo en el área médica por la doctora Alicia Rengifo Mafaldo. En temas de epidemiología y estudios estadísticos está Ricardo Gálvez como investigador. En psicología están las psicólogas y licenciadas María del Pilar Jiménez, Rosa Costa y Oscar Plasencia. Y desde el campo de la ingeniería estamos Diego Segarra, Manuel Aranda, David Lizano y mi persona. Lo importante de esto ha sido el cruce entre información de lo que podemos desarrollar en laboratorio tecnológico, con lo que se ve en la vida real, que vendría a ser justamente toda la experiencia que tienen los psicólogos, ¿no? Y acá hubo un punto muy importante, ya que ellos tienen un protocolo de atención y una serie de herramientas que van utilizando según los requerimientos propios de los pacientes. Nosotros como ingenieros pues teníamos la posibilidad de colocar un parlante, un motor, algún sensor de repente de movimiento dentro del robot, ¿no? Y justamente darle esa intención fue lo más importante y lo más bonito de este proyecto. Para el uso del robot, lo que planteamos fue lograr una interfaz de configuración a través de la cual nosotros no solamente como ingenieros podamos hacer algún cambio en el producto, sino que para el uso o facilitar el uso con personas totalmente nuevas o personas que van a estar ahí al lado de los niños, puedan, por ejemplo, colocar, si estamos tocando la sesión número 2, porque las psicólogas justamente pudieron estructurar para 7 sesiones el trabajo con Tommy, para que pueda lograr un buen impacto. Por ejemplo, si estamos trabajando en la sesión número 2, que puedan colocar al inicio alguna frase que el Tommy pueda decir para presentar el área de hematología. Luego podemos trabajar un espacio en el cual, por ejemplo, con el robot pueden ir contando sobre cuáles son las sensaciones que tiene, cuáles son las partes del cuerpo, entre otros, ¿no? De hecho, esta herramienta la diseñamos
en un principio como una aplicación que se descarga para los teléfonos, pero al igual que otras aplicaciones que tenemos en el celular, pues sucede que la memoria se llena o a veces hay que tener de repente cierta cantidad de megas o de memoria disponible, o nos llega de repente una llamada cruzada importante y pues se corta el internet por un momento, ¿no? Para evitar ello, lo que hicimos fue desarrollar una plataforma web que se puede acceder a través de celulares, tablets, PCs de escritorio o cualquier dispositivo con internet. Y a través de ella podemos configurar el uso para las sesiones, podemos configurar, por ejemplo, movimientos puntuales de la cabeza izquierda a derecha, arriba abajo, entre otros. Asimismo, podemos sacar la biblioteca de audios, ¿no? Para poder comunicarnos con niños en lenguas originarias o en castellano como tal, entre otras funciones que tenemos. De hecho, para ello, dentro del robot pues se encuentra la pantalla como tal para los ojitos. En la nariz hemos escondido un micrófono para que las personas puedan comunicarse a través de la nariz. En la parte de la panza y en la parte trasera hemos escondido dos parlantes que están justamente a disposición para que salgan las respuestas del propio robot y los audios. Adelante tenemos como si fuera Iron Man un botoncito en el pecho para poder encender o apagar el robot. Y como si fuera un teléfono también, en la parte trasera tenemos unas ranuras para la conexión de la carga de la batería y también de la pantalla. La pantalla es un opcional, ya que para quienes desarrollamos el producto nos sirve no desarmar todo el robot para poder hacer nuevas configuraciones, sino también ver qué es lo que está pasando por dentro y si es que hubiera de repente algún corte de señal, qué sucedió para que se pueda mejorar y que la siguiente ya no suceda, ¿no? Asimismo tenemos pues los servomotores y los motores para poder mover la cabeza y las piernitas. Y realmente el recibimiento que hemos tenido con el prototipo ha sido bueno. Ahí justamente tenemos una imagen en la que se puede ver en proporción cuál es el tamaño del robot en comparación con el niño, por ejemplo, y su peluche de Stitch, ¿no? Y se dan cuenta de que pues no rompe, por así decirlo, con el acompañamiento que podría brindar algún robot, algún peluche, algún personaje. Y está muy bien recibido, la verdad. Lo que queremos trabajar a continuación, antes de finalizar con la presentación, es lograr esa estadística real de cuál es el porcentaje de efectividad que tenemos con el producto, ¿no? Porque eso en realidad es lo que va a permitir que la propuesta siga mejorando. Si nos damos cuenta de que, por ejemplo, de todas las funciones que tenemos, que hemos presentado aquí, son, imaginemos, el 50% las más efectivas, pues hay que seguir desarrollándolas y hay que seguir implementándolas. Otro punto a favor del proyecto es que al tratarse de tecnología, entre comillas, 100% peruana, 100% peruana, y digo entre comillas porque en realidad lo que hemos estado haciendo es crear el producto desde cero. Y es un producto que ha sido co-creado no solamente desde el punto de vista de ingeniería, sino también con especialistas de la salud de la propia institución y también con los propios niños. Entonces el propio niño ha dicho qué es lo que le gustaría que el robot haga, lo va a recibir excelente, ¿no? Súper bien. En comparación con otros productos existentes en el mercado mundial, los robots suelen ser diseñados como productos multiuso. Entonces, a veces está sobredimensionado comprar un robot que podría costar como la inicial de una casa y traerlo a un contexto de repente hospitalario, cuando ese robot está capacitado para hacer cosas mucho más potentes de repente en otros contextos. Sería ideal lo que estamos haciendo, que es trabajar un producto diseñado a la medida para los requerimientos que se están solicitando, que en este caso vienen a ser la atención en niños, el entretenimiento mediante el habla inteligente, y de hecho, para esto hemos implementado también el habla con sistemas de inteligencia artificial similares a los de ChatGPT. Podemos preguntarle alguna pregunta muy compleja respecto a la enfermedad, por ejemplo, que tenga, o la condición que tenga algún niño, y el robot puede responderlo sin problemas. Igual siempre estamos delimitando todo para que no hablemos de temas ajenos, ni a los niños, ni al contexto hospitalario, ni que se nos escape ninguna información. En la práctica no ha sucedido nada de ese estilo, pero igual siempre estamos al cuidado y al tanto de ello, ¿no? Al tratarse de una herramienta tecnológica, también lo que hacemos es guardar toda la información en la nube, de modo que si se quisiera realizar algún procesamiento o postprocesamiento de la información, ya sea para estudios psicológicos, ya sea para estudios derivados, se puede realizar también. Entonces, en este momento nos encontramos en una etapa en la que el prototipo ya está casi finalizado, estamos afinándolo según los requerimientos que vemos en prueba. De hecho, ahorita el área de investigación o el audit es quien está trabajando con el robot más constantemente para hacer cambios. Como equipo de investigación también hemos compartido la información para que incluso los propios investigadores que están de repente al margen del proyecto también
puedan dotar al proyecto de nuevas funcionalidades o nuevas herramientas. Entonces, la experiencia que estamos creando con este robot permitirá que podamos trabajar más adelante con otras propuestas, no solamente en el área de hematología, sino también en otras áreas alternativas, como por ejemplo el área de urgencias, atención al cliente o atención en este caso a los pacientes, entretenimiento, brindar información o de repente traducir lo que podría ser muy complejo para nosotros que estamos más en el sector médico con un lenguaje mucho más sencillo y ameno para los niños y los pacientes familiares también. En principio, ese es el producto que hemos estado realizando y la experiencia que hemos podido tener creando el robot Tommy. Bien, eso es lo que tenemos por compartir el día de hoy del robot. De hecho, hay mucho trabajo detrás que se ha realizado y que no se puede mostrar en diapositivas tal cual, porque la idea es que lo podamos experimentar. Algo que no he comentado, pero que es muy importante y que ha sido un paso muy crítico en el desarrollo del producto, es que este robot nació como una idea que al final pudo ganar un reconocimiento en el concurso de innovación que se hace justamente en el hospital. De hecho, quedamos en segundo lugar. Obtuvimos un fondo que permitió tanto la compra de materiales para poder desarrollar el robot, la implementación de tecnologías también que están ahorita trabajando dentro del robot y principalmente pues hemos concentrado todos los apoyos económicos o fondos económicos para poder desarrollar la tecnología. Además, pues hemos ganado experiencia como equipo, que tenemos ya documentada correctamente para que igual si alguien quiere enterarse más del proyecto o alguien quiere incorporarse al proyecto, pues pueda tener toda la información a su disposición. Bien, entonces si hubiera alguna consulta, de repente, con mucho gusto la explicamos y la desarrollamos. Y por supuesto, ¿no? Como comenta Rosalía por el chat grupal. Sí, de hecho, más bien muchísimas gracias por ello. Hay que reconocer que es un trabajo que se ha hecho no solamente desde de repente yo que estoy exponiendo en este momento, todas las personas involucradas que están actualmente en el proyecto y que estuvieron también en su momento, han dotado pues de alguna manera no solamente con conocimiento, sino también con parte de su corazoncito para que salga el proyecto adelante. Lo que estamos buscando principalmente es desarrollar que este producto pueda ser lo más eficiente y seguro posible para que pues no tengamos de repente, si prometimos que el producto dura 4 horas encendido, que efectivamente dure hasta 4 horas al menos encendido, ¿no? Estamos trabajando en ello. También, por ejemplo, que el robot tenga cierta funcionalidad y conectividad efectiva, ¿no? Ahorita el producto trabaja con internet. Entonces, de repente no todas las áreas del hospital tienen un internet con buena latencia o con buena cantidad de repente Wi-Fi, ¿no? O no es muy óptimo. Pero la idea es poder trabajar justamente el robot en contexto online, contexto offline, entre otros. Previamente hemos trabajado también este producto, o bueno, un antecedente a este producto en el área de quemados. Pero igual estamos siempre buscando más exploración, más validación, ¿no? Entonces, igual si hubiera alguna de repente posible forma de utilizarlo en otro lugar, en otro contexto, dentro del propio hospital también, con mucho gusto se puede colaborar en ese sentido, ¿no? La idea es que Tommy sirva no como un reemplazo de un psicólogo, por si acaso, es en realidad una herramienta para que un especialista de la salud o un psicólogo o psicóloga pueda trabajar de forma mucho más efectiva y más dinámica. Nos han contado también que a veces cuesta, no un par de sesiones previas, a que el paciente nos pueda comentar cómo va o cómo está. Y el robot, al tratarse de un personaje muy dinámico, desde la primera sesión puede lograr obtener esa información que estamos buscando, que necesitamos para trabajar. Entonces, principalmente hemos trabajado en esas dos áreas, en el área de quemados y en el área de hematología. Y llevarlo a gran escala implicaría principalmente que el robot esté muy bien desarrollado para que no falle por ningún lado, ni técnicamente, ni en lograr el enganche con los niños, que también es algo que es muy importante en este producto. También después de haber hecho un buen prototipo, buscamos que hayan varios para que puedan trabajar en el área en el que estamos y que puedan derivarse a otras áreas también que puedan sacarle provecho al producto. En el caso del mantenimiento, justamente que están consultando. En el caso del producto, es un producto hecho totalmente de plástico. Entonces, hemos experimentado con plástico fabricado mediante impresión 3D
con plásticos tradicionales como el ácido poliláctico o PLA en otras palabras. Y también hemos probado otros materiales más esterilizables, como por ejemplo de repente hay un ABS especial que vendría a ser un material de tipo plástico que utilizamos en el día a día en los autos, carcasas para electrónicos, entre otras cosas, que se puede desinfectar y que resiste químicos. Hay otros materiales que son más impermeables al agua también que se pueden fabricar, ¿no? Y como mencionaba, al tratarse de un producto desarrollado aquí en la institución, tiene todas las capacidades para poder o cambiarse de material, cambiarse de forma, implementarle una nueva función, por ejemplo, entre otros. En repuestos, al tratarse de un producto de bajo costo, porque de hecho mencioné que los productos robóticos como los del inicio pueden llegar a costar como la inicial de un departamento que es representativo, ¿no? Para todos, por más que tengamos muchos fondos. Este producto pues no supera el costo de 4.000 soles. Entonces está, la verdad, muy accesible para lo que podría ser un robot genérico, ¿no? Con múltiples funciones. Y todos los componentes que tenemos aquí se pueden comprar pues de forma local. Y si hubiera alguno de repente que es un reemplazo muy puntual, igual se puede importar sin problemas, ¿no? Pero ya hay distribuidores locales que tienen casi todos los componentes para crear este producto. Y el conocimiento pues ya lo hemos desarrollado, entonces podemos replicarlo en otras maneras, en otras formas. Para la desinfección, en la práctica no hemos tenido problemas con llevarlo, por ejemplo, al área de quemados y que le hagan pues una limpieza como si fuera un equipo médico, ¿no? Un dispositivo médico de diario. Y ha soportado bien. Lo único que sí nos ha pasado es que al tratarse de una manufactura que no es por inyección de plásticos que podríamos ver para productos súper industrializados, tenemos una impresión mediante capas. Entre las capas se puede almacenar, imaginemos, algún pequeño hilo de repente que haya sobresalido del paño de limpieza y pequeñas cositas, ¿no? Pero con una limpieza muy dedicada sí se puede realizar sin problemas. Ahora, el producto al inicio era muy delicado, entre comillas, para los niños, pero nos fuimos dando cuenta de qué clase de funciones, qué clase de motores y qué clase de plásticos permiten que incluso los niños puedan golpear al producto, que es algo muy, muy normal en ellos, sin que se rompa. Entonces hemos trabajado también en ello, ¿no? Más bien, muchísimas gracias a todos los que han estado escuchándonos y para mayor información o una posible colaboración en adelante, estamos trabajando ya en el área de investigación, entonces estoy seguro de que por ahí nos pueden derivar para poder hacer un producto nuevo a la medida o implementarlo o acomodarlo para que trabaje en otras áreas. El tiempo de vida estimado del producto en realidad depende mucho del uso. Lo más de repente que se puede desgastar o lo que más riesgo corre de desgastarse es la batería. Así como nuestros teléfonos tienen, pues, imaginemos un tiempo de vida promedio de un año con su batería al 100%, ¿no? Y poco a poco se va degradando, aguanta menos, ¿no? Incluso en algunos casos se puede hinchar. Y al igual que como cuando entramos a muchas aplicaciones se gasta más rápido la batería, igualito sucede en este producto, ¿no? Por más que sea una batería que hemos creado a la medida, con mucha seguridad de por medio, con la protección para que pues no se caliente, ¿no? Y pueda funcionar y ser eficiente, la batería es lo que más se puede desgastar. Lo bueno es que al tratarse de producto, como decía nuevamente, hecho aquí, podemos crear un cambio sin problemas para poder utilizarlo, ¿no? Luego, componentes como las pantallas, los motores, si hubiera alguna especie de desgaste ya muy, muy crítico, como para poder hacer un recambio, se puede realizar sin problemas, ¿no? El diseño también lo hemos hecho nosotros al 100%, entonces tenemos todas las facilidades, o todas las facilidades, perdón, para poder fabricar réplicas de ese producto desde ya. Sí, de hecho, el área del audit, de investigación, tiene su contacto oficial, pero si no, igual en todo caso puedo compartir mi correo por este medio. Más bien, muchísimas gracias por la atención y muchísimas gracias también por la invitación. Y lo más importante, ¿no? Sí tenemos la capacidad tanto intelectual como incluso motivación para poder hacer ese tipo de productos en el Perú, ¿no? Y no solamente en el Perú, en nuestra institución. Así que sí podríamos trabajar cualquier propuesta que se nos ocurra o que veamos por ahí en internet para poder darle un toque mucho más único y dedicado a nuestros pacientes.
Bien, muchísimas gracias, más bien. Igual, si hay consultas, con mucho gusto las podemos resolver o en este momento o más adelante. Ah, justo por ahí, por el chat he dejado el correíto de contacto. Igual, recordemos que dentro del equipo también estamos especialistas en medicina, especialistas en psicología, especialistas en ingeniería. Y buscamos lograr también pues una investigación que permita reportar todo lo aprendido hacia el mundo académico también, ¿no? Entonces, así como el MIT ha podido demostrar que su robot efectivamente es bueno, queremos presentar ante el mundo también qué es lo que nos está funcionando aquí con los niños con sus condiciones peruanas, ¿no? Y qué se podría replicar también en la región. Eso sería todo. Entonces, muchísimas gracias por la atención nuevamente. Mi nombre es Sebastián y quedamos a disposición en realidad de cualquier cosa que podamos trabajar juntos. Y ya nos estaremos viendo por allá en el hospital también. Muchas gracias.